¿Cómo le va? Bienvenidos a esta tarde de otoño, fría de otoño aún. Estamos, como siempre, proponiéndoles aquí en nuestra casa, en Canal 11, un debate de interés general. Tiene que ver con esta celebración, esta evocación, más que nada, se desarrolló del 13 al 19 de mayo, la Semana Mundial del Parto Respetado. Vamos a hablar, mientras estamos agradeciendo a quienes nos acompañan desde los auspicios, que nos hacen posible esta hora de televisión todas las semanas, donde tratamos de encontrarnos en la opinión, que puede ser igual, puede ser diferente, pero lo importante es que durante toda esta hora todas las inquietudes pueden ser volcadas. Un antes y un después del reconocimiento del parto respetado. Vamos a ver cuándo ocurrió esto y por qué ocurrió esto a nivel mundial. Bueno, ya mismo presento a quienes me acompañan y están aquí en piso. Vamos a hablar con profesionales de nuestro medio, con autoridades dentro de la Secretaría de Salud también. Georgina López es pediatra, es directora de Salud Materno Infanto Juvenil Provincial, ¿verdad, Georgina? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, agradecerle el espacio. Y estamos con Carolina García, ella es licenciada en obstetricia, integrante del equipo técnico de la Dirección Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud. ¿Cómo estamos? Hola Claudia, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y Alejandra Castellón es licenciada en obstetricia, exdirectora del Hospital Joseph Lister de Seguí. ¿Cómo andamos, Alejandra? Muy bien. Bueno, y vamos a charlar, la charla tiene que ver con esto. Yo dije una celebración, una evocación, una toma de conciencia a nivel internacional. Alejandra, ¿te acordás cuándo fue y por qué fue? Mira, esta comienza la ley 25929, que era por ahí lo que charlábamos ayer, que toda esta semana se enmarca en una ley, que no es menor esto, y este movimiento comienza a raíz de el interés de una asociación francesa que trabajaba por visibilizar los derechos de las mujeres en el parto. Y en el año 2004 se sanciona la ley 25929 y a partir de ahí, recién en el año 2014 se pone, adhiere el país. Esta ley, como vos decís, es a nivel mundial. En Argentina es la 25.929. Es una evocación, y yo decía, y cuando hablábamos, estábamos preguntándonos para salir al aire, ¿no? Un antes y un después a la consideración tanto de la parturienta como de ese bebé que está llegando al mundo. Obviamente que esto institucionalmente a través del Ministerio de Salud tiene una característica, pero ustedes quieren que se haga carne en la gente, en la futura mamá y en quienes traen un hijo al mundo. Así es. A ver, Claudia, parto respetado es parto humanizado, ¿sí? Es sinónimo, es lo mismo exactamente. Lo que se busca con esta ley es, te diría, empoderar que la mujer haga carne, como vos decís, de este parto, pero no solo ella. Hoy día la preparación ya no es una preparación integral para la maternidad. Vendría a ser preparación integral, maternidad, paternidad. Sí, ¿por qué? Porque a través de esta ley lo que buscamos también a través del Ministerio de Salud es hacer llegar a esta paciente, ¿sí?, todos sus derechos y que ella también tenga el derecho a ir con un compañero, llámese
padre, madre, amiga, comadre, el hijo. Indistintamente. Que ella sepa que eso también es un derecho que la asiste. Justamente el que esté acompañada, ¿sí?, partiendo por esta preparación integral de padres, ¿sí?, que es lo que antes se le llamaba el curso de preparto, ¿sí? Es el curso en donde ellas deben, y eso es lo que se busca desde el Ministerio, que ellas vayan, que asistan con una familia, con un compañero, para que puedan interiorizarse y puedan tomar, ¿sí?, tomar conciencia de los derechos que tienen en ese momento. Digo, la cuestión afectiva primordial acá. Obvio. Por eso es que ella elige quién es la persona que la va a acompañar. Padre, madre, por eso yo dije, cualquiera. Es el afecto, es la persona que afectivamente la va a contener en todo ese momento, porque una vez internada en un sanatorio o en un hospital, porque el parto respetado es tanto para lo sanatorial, ¿sí?, como para la parte pública. No es que esto está separado y es solo para la parte pública. Los profesionales asisten en lo que es en la parte médica, ¿no es cierto?, en lo que son los conocimientos y en lo que es esta conducción y acompañamiento. Pero la parte emocional, muchas veces, ¿sí?, es más que importante y lo tiene que hacer la familia. Entonces es por eso de que desde la preparación integral se empieza ya a enseñar todas estas cosas. Y desde la pediatría, ¿cuál fue el impacto a partir de del reconocimiento de lo que estamos diciendo, ¿no? Un parto donde cambian las condiciones externas, hay un enfoque más humanizado, más amoroso. ¿Cómo impactó en lo pediátrico? El impacto es tremendo, pero de todas maneras quisiera dejar en claro que el trabajo es interdisciplinario, digamos, no es solo ni de la obstetra, ni del ginecólogo, ni del pediatra. O sea, el trabajo tiene toda una previa donde todos formamos parte, porque de hecho para lograr que ese ambiente sea el cálido, que la luz sea la tenue, que la temperatura sea la ideal, que esa mujer pueda decidir cómo parir y decidir cómo y con quién acompañarse, eso impacta tremendamente en lo que nosotros llamamos las horas de oro, que es la primera hora de vida. Hay un consenso incluso de mesas de expertos donde determinan el bienestar y el impacto en el desarrollo neurológico de ese recién nacido y de esa embarazada. De hecho, está demostrado que cuando los que hemos podido tener acceso a estar acompañando en un parto, vemos como el niño repta hacia su madre y la temperatura de su piel con la de la piel de esa mamá es la ideal, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, o sea que eso impacta y tremendamente sobre el sistema nervioso de ese niño. Y vamos a escuchar por Zoom a Viviana Enderman Zapata. Ella vive en la provincia de Buenos Aires, es mamá de 4 hijas, es licenciada en Comunicación Social, es magíster en Desarrollo Humano y doctora en Ciencias de la Vida. Se inició el Centro Grávida en Paraná, que es un centro que acompaña para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable. Viviana, estás en el Zoom. Hola, sí, acá estoy desde Buenos Aires compartiendo y bueno, muy agradecida de poder tener este espacio para compartir las experiencias hasta donde nos dé el tiempo. Exacto. Y bueno, nosotros decíamos, ¿no? Recién hicimos un pantallazo de por qué este reconocimiento mundial, dónde había nacido, esto del parto respetado. Estábamos viendo de la importancia de un equipo interdisciplinario. Digo, desde la visión tuya, sos madre de 4 hijas con una particularidad en esto de dar a luz, una mamá que da a luz 4 hijos y bueno, algunos con un sistema de cesárea, otros con no. Contá en primera persona tu experiencia. Bueno, yo recordaba ayer un poco 2 de las situaciones que viví en este proceso, ¿no? Porque el parto también es parte de un proceso más largo, toda la atención durante el embarazo. Y recordaba situaciones donde realmente fueron muy diferentes el trato, si fue humanizado, si no, si fue personalizado, si no. Y puntualmente, para no ser larga, compartir 2 situaciones que creo que iluminan esta importancia de acompañar integralmente a la persona que está en esta situación y sobre todo a la pareja que atraviesa por esta situación. Una de ellas fue, bueno, nosotros veníamos del fallecimiento de una hija que estaba a punto de nacer, nos cambiamos de obstetra y bueno, en las primeras visitas que tuvimos con ella,
lo que empezamos a notar fue un trato bastante, digamos, irrespetuoso y hasta violento, si se quiere. En expresiones como, ay, mirá acá en esta foto, te das cuenta que acá ya estaba sufriendo tu bebé, a vos te lo dijeron, porque yo tengo 20 años de servicio y ya lo puedo ver, no sé si te lo dijeron, y bueno, y a partir de ese momento empieza a hablarnos ya de los primeros meses, si bien el tiempo nos daba para tener un parto, luego esta primera cesárea, esta hija fallecida, ya había empezado a hablar de, bueno, voy preparando los cuchillos, porque yo te tengo que dar un hijo vivo. Era un relato, vos primeriza estábamos hablando. Yo estaba primeriza y venía de una experiencia de un hijo fallecido ya antes de nacer. Entonces, segundo embarazo, donde, bueno, voy preparando los cuchillos, yo te tengo que dar un hijo vivo. Y yo le decía, pero las ecodoppler van saliendo bien, ¿cuál es la necesidad de adelantar el nacimiento? Bueno, ella me decía, vos tranquilízate que yo preparo. Era muy desagradable, como digamos, hasta la forma de dirigirse hacia nosotros. Nosotros seguimos con esta obstetra, después con el tiempo dijimos, ¿cómo no nos cambiamos? Apenas empezamos a sufrir este destrato, que aparte no, en ese momento que veníamos ya de una primera experiencia tan difícil, la verdad que necesitábamos otra cosa. Vos sabés que nos interesaba, y te hago una pausita cortita nada más, nos interesaba este relato, porque a veces las chicas, las futuras mamás, no entienden lo que puede ser un contexto de violencia. Digo, pintar un escenario dramático para un nacimiento es un contexto de violencia. Sí, yo tuve que esperar una situación límite para darme cuenta, por lo cual me cambio de obstetra y ahora les cuento un poquito rápidamente cómo fue esta decisión. En la semana 38 de embarazo, me comunico con mi obstetra para pedirle una historia clínica ampliada para hacerme otra ecodoppler. Ella me contesta, no voy a hacerte una historia clínica ampliada. ¿Ya les mostraste feto muerto? ¿Qué quieren? ¿Que se te muera otro hijo? ¿Para qué te voy a hacer una historia clínica ampliada? Mostrarles que vos ya tuviste un hijo que se murió. Yo no te voy a hacer ninguna historia clínica ampliada. Con tus datos es suficiente. Y me fui tan mal. Estuve 2 horas llorando y dije, suspendo la cesárea. Llamo y digo que no voy a ir porque yo no me merezco este trato. No es lo que necesito en este momento. Me sentí muy avasallada y bueno, yo misma, a pesar de que tenía mis temores, porque nuestra hija anterior había muerto en la semana 36-37, a pesar de los temores, suspendo la cesárea que me habían programado, me cambio a obstetra y la obstetra que me recibe me presenta, me ofrece un trato tan diferente. Una de las primeras cosas que me dijo fue, sos mi paciente, sos mi acompañada, porque yo le dije, me faltan 2 semanas para el nacimiento, vos me recibís igual, ¿cómo que no? Ya desde ahora sos mi paciente y quédate tranquila que todos tus datos clínicos y todos los estudios que te hiciste no muestran ningún riesgo y nosotros vamos a apuntar a un proceso natural de parto donde no vamos a adelantar nada, vos estás muy bien. ¿Qué te decía tu otra obstetra? ¿Cómo te fundamentaba la necesidad de adelantar este parto? Bueno, en ese caso la cesárea. Y yo le decía, ella lo único que me decía es que me tenía que dar un hijo vivo. Y bueno, esta obstetra, al contrario, analizó todas las ecodoppler y me dijo, no hay motivos. Vamos a esperar y vamos a ver qué pasa. Y tuve un parto que ella me decía con el tiempo, fue rapidísimo, hubiera sido una injusticia en ese momento realizar otra cesárea. Se te nota cuando en tu relato, cuando decís fue un parto, se te ilumina la cara, digamos. Fue me imagino, después de la experiencia anterior, fue como un pequeño milagro que viviste, ¿no? Fue una cosa maravillosa. Igual después tuve otra experiencia, pero la dejo para después, así no los aburro. Dale. Con el otro embarazo. Dale. Esa también tiene sus matices. Aquí sale lo que es el parto respetado. Aquí está el parto respetado. Aparece en escena el parto respetado, con todos los elementos y todos los componentes. Sí, bueno, por ahí, mientras ella relataba esto hay situaciones donde hay profesionales que por ahí el sábado en otra entrevista me decía una periodista, yo iba a una obstetra y cambié, porque también no me sentía cómoda. Y bueno, creo que eso también es parte del empoderamiento que mencionaba Carolina hoy, de que las personas sepan que pueden elegir con quién hacerse atender, con quién transitar este embarazo y este nacimiento. Y bueno, y el tema de la ley de parto de
la medicalización del nacimiento, que como te decía hoy era al inicio del siglo XX, era para disminuir la mortalidad materna y neonatal, que era de un 20% o menos. Y entonces se introdujeron determinadas prácticas que por ahí se fueron haciendo como rutinarias. Entonces también hay que ver cada situación, también cada relato tiene una connotación emocional y de vivencias, digamos, pero la violencia obstétrica, por ahí si lo que vos querés es como dejar reflejado que es la violencia, no tiene que ver con una situación ni de maltrato físico, sino como que lo que más se vivencia como violencia es lo emocional, ¿no? Esto de, siempre lo menciono, de que hay a nivel nacional un CONSAVIC, que es una asociación que recibe denuncias de violencia obstétrica, y nos referían de que la mayor cantidad de denuncias es de mujeres que refieren que no son nombradas, que no son reconocidas, algo que por ahí en la práctica, lo digo porque yo también ¿No son nombradas en qué sentido? Y que no Se sos les dice Claudia, paciente. sos gordita, mamita, paciente, que son por ahí términos que también uno va incorporando en la práctica, Claro. vicios de la práctica que hay que cambiarlos, ¿no? Claro. Entonces, en esto de la violencia, de decir, bueno, ¿qué es lo que vos querés? En primera persona. O tal vez, si el profesional le hubiese explicado de otra manera el valor que tenía este segundo nacimiento y lo que él quería garantizar, se lo hubiese explicado de otra manera y no con esos términos, hubiese sido otra cosa. Digo, y veníamos con el tema de la contención emocional, que creo que lo mencionabas vos. No sé, porque hablé con tanta gente para la producción de este programa, por ahí me decían, partimos de la concepción de que el embarazo es un acto que da vida, un acto de amorosidad pura, por lo tanto el ámbito ideal para eso, para esas prácticas, tiene que ser igual de amoroso. Digo, estamos hablando ahí en un caso de posibilidad de embarazos de riesgo. Digo, ya ahí la obstetra, profesional médica, que le está dando toda la guía de este embarazo, ya tiene que poner un stop, una alerta, una luz amarilla. A ver, según lo que, como decíamos con Alejandra, hay que ver diferentes situaciones, hay que estar en el momento, ¿sí? Porque con el diario del lunes todos podemos hablar y todo, sí, hay que estar en ese momento, en esa situación. Pero vuelvo a esto que vos decías, la forma de transmitir la información de la médica, ahí fue donde ejerce la violencia, ¿sí? Porque como dice Alejandra, si le hubiese explicado con amorosidad cuál era la situación, hubiese cambiado muchísimo, porque creo que cualquier mujer ante una situación o ante un profesional médico que le plantee que está en riesgo o que existe un riesgo en el momento del parto de la vida de ese hijo, no lo va a exponer, ¿sí? Pero ella se sintió, a mi entender, tan avasallada, Claro. con esa información así tan, me animaría a decir, tan grotesca, tan brusca, que eso fue lo que a ella la violentó. Claro. ¿Sí? Entonces, la violencia no es solo esto. Y además, otra cosa, hay que también, vos hablabas de lo emocional, hay que tener en claro algo. Esta ley, la ley de parto respetado, parto humanizado, tiene todo un marco legal, donde hay otras leyes también que son las que la sostienen, ¿correcto? La ley del paciente, la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley 27611, que es la doctora la quien va a hablar de eso, la ley de interrupción legal del embarazo, porque algo sumamente importante es que esa mujer, ¿sí?, desee maternar. Deseo maternar. Y ahí partimos de un parto respetado, que desee maternar, no que sea obligada a maternar. Ujú. Y vos decías de la que va a hablar tu colega, ¿en qué sentido? ¿Qué dice la ley? No, hablamos de la ley de 1000 días. Entonces, con la ley de 1000 días viene a ordenar varias
que de alguna manera se tienen que entender desde lo integral, desde el derecho a la información, a la educación, que es transversal, desde el momento en el que decido maternar, que decido avanzar con esa gestación, tengo que tener las herramientas, porque si no, si yo las desconozco, no puedo poder garantizar mis propios derechos, ¿no? Esto hablo desde la parte humana, desde de esa mujer que ha decidido gestar. Y la ley de 1000 días aborda desde ese momento en el que tomó esa decisión hasta los primeros años de vida de ese niño desde lo integral, digamos, porque justamente el impacto que tiene en el desarrollo neurológico es muy importante. No, a mí siempre me gusta contextualizar para que la gente, podés mandar tu consulta, tu mensaje, tenemos líneas abiertas, vamos a leer tu pregunta, tu consulta, tu inquietud, que lo que nosotros hacemos es abrir ventanas desde las experiencias particulares de los tránsitos profesionales que tienen las personas. Hay tantas experiencias como tantas profesionales y formas de abordaje particular. Pueden ser 2 obstetras y la visión puede ser diametralmente distinta en un mismo abordaje. Lo mismo pasa cuando uno hace un programa así. Las opiniones son diversas, no es que uno valga más y otra menos, simplemente que son disparadores que nos permiten entrar y que es el objetivo del debate. Ya no hay, y menos en este contexto económico-social, temas de los que no se pueden hablar, porque todo el mundo tiene que dar cuenta, rendir cuentas. Digo, maternar. ¿Es posible el acceso a la información hoy en todo el sector salud público de la provincia de Entre Ríos? Sí. Sí, eso lo voy a responder yo porque Mirá cómo se pone contenta. No, porque me toca justamente una parte de una dirección que hace un tiempo estoy coordinando y que realmente llegamos a todos y agradecemos que los medios de comunicación nos lo permitan, pero por supuesto que por eso hablaba desde lo interdisciplinario, porque es muy importante ya desde el que te abre la puerta sentir la amorosidad, desde el que te da el acceso al turno. El acceso a la información, hay muchas madres niñas. Y en Entre Ríos no estaríamos hablando de demasiadas madres niñas, pero sí sabemos que existe, tenemos un programa para las adolescentes, nosotros con respecto a eso tenemos un acompañamiento muy específico, muy codo a codo con cada uno de los hospitales, sabemos que por hoy tenemos una regionalización que habla de las maternidades seguras para poder generalmente ofrecer lo mejor que tenemos, pero también obviamente nos faltan muchas más cosas para seguir adelante, pero a través de los medios de comunicación nosotros podemos seguir brindándoles. Hay centros de salud que es el primer nivel de atención, hay CRR y están los hospitales, pero hago foco en primer nivel porque es desde donde comienza, que es la información, donde lo que tengo más acceso, donde tengo la puerta siempre abierta y en realidad estamos trabajando muy codo a codo con la dirección de primer nivel de atención para justamente ofrecer la información necesaria para que pueda elegir. Si no la tenemos, no vamos a poder elegir. No, por supuesto. Y vuelvo a Viviana, me decías, tengo más experiencia porque al final el parto al que finalmente pudiste, el primero después de la beba fallecida, bueno, te vimos ahí. ¿Cuántos años se fue que se concretó eso? Del primero, bueno, que nació. 2001 fue la cesárea de nuestra primera hija, pasó 2 años, 2003 fue el nacimiento de nuestra otra hija y a los 2 años también el otro, que bueno, compartirles que nosotros habíamos estado haciendo un nuevo curso de preparto con mi esposo y nos preparábamos para hacer el parto sentada, ¿no? Incluso nos habíamos anotado, pedido turno en una clínica que tenía sillón de parto, justamente. No todas en ese momento, por lo menos en el 2005, en este caso, había pocos lugares que tenían sillón de parto y ahí nos anotamos nosotros. Pero finalmente no pude conocer el sillón de parto. Porque es una experiencia que recuerdo muy bien. Cuando llego, esta vez con tiempo, porque el parto anterior había llegado muy justita, dilaté a 10 enseguida. Esta vez llego con tiempo, asiste la partera, ¿no? Y dijo, después la llamo a la obstetra, vamos primero, vos tranquila, mamá, esto que decía una de las doctoras recién de esos términos que son tan extraños, pero son reales, pero bueno, mamita, tranquila, relájate, estás nerviosa. No, le digo, la verdad es que
estoy tranquila, pero la vez pasada dilaté rapidísimo, entonces puede ser que se desencadene el parto bastante rápido. Vos date un bañito si querés, me decía ella, mamá. Y bueno, yo insistía, ¿no? Y aparte yo había practicado en el sillón de parto, para el parto sentada, entonces quería ir. Bueno, en ese momento la enfermera, la partera lo manda a mi esposo a hacer los trámites abajo, a la administración. Entonces yo voy al baño y me siento en el inodoro. Es la verdad, la situación que atravesé fue esta, me siento y bueno, sola estoy porque la partera de afuera me decía, date un bañito si querés, y mi esposo estaba abajo haciendo los papeles. Y en eso empiezo a sentir el dolor del parto. Y bueno, queriendo irme a la sala de parto, pero no había caso, no me creían, no había caso. Todo pasaba porque había una situación de nervios, en teoría. Bueno, cuando llega mi esposo, yo le digo, por favor, llévenme a la sala de parto. Me voy a parar y estaban haciendo la beba. Efectivamente, era verdad, la dilatación se había producido rápidamente, la posición de sentada se ve que me inspiró, era lo que había estado practicando en el curso preparto, lo que habíamos ido juntos, y bueno, ahí mismo la partera dice, uy, no, se le ve en la cabeza. No había llamado a la obstetra todavía, porque ella estaba con esta teoría de que faltaba, de que eran mis nervios. Bueno, y cuando quiero ir al sillón de parto, ya me quiere ir al pasillo, no podemos, no hay tiempo. Me suben de pre por la camilla y cuando me suben como pueden, sale nuestra hija Paula, y de todas maneras fue la situación que me tocó. Yo de ninguna es como que digo, fueron las que me tocaron y uno aprende de todas esas situaciones. Lo más lindo que me pasó igual en ese momento es que me pusieron a Paula arriba mío en ese momento de oro que decía una de las doctoras recién. Y ahí mismo le pusieron la vacuna, bueno, hicieron un montón de cosas. Cuando entra la obstetra, que la había llamado en algún momento de esos la partera, cuando entra se piensa que yo estoy descompuesta porque están todos encima mío, y en realidad era porque ya Paula había nacido, y ella en un momento se corre uno de los enfermeros que estaba y dice, ¿cómo? ¿Ya nació? Porque yo venía respetando los semáforos, me puse a charlar con los de abajo. Bueno, entonces, una de cal y una de arena, ¿no? Por un lado, esto de no haberme creído la persona que me estaba atendiendo, de la situación en la que yo estaba, hasta de demorar un desenlace feliz. Y esto que estos relatos que yo te agradezco que los compartamos, y tu generosidad, recordamos, ella está en Buenos Aires y bueno, con un ritmo de vida muy distinto al ritmo que por ahí podemos tener aquí. Digo, dos situaciones totalmente diferentes. Hoy hablábamos antes de entrar contigo el tema de que antes había algunas mujeres que ya decían que por una cuestión cultural de las que venían querían parir sentada. Explica un poquito eso. A ver, la cultura indígena, lo decía la doctora López. Ahí vamos. La cultura indígena así lo indica. Las mujeres parían en cuclilla. Las mujeres bolivianas en Buenos Aires aún creo siguen parándose enfrente del hospital para parir. No entran al hospital. Ellas lo único que pretenden es después llevar su hijo a que lo controlen. Pero ellas se asisten solas o con esa persona que les significa algo importante, ¿sí? Así que hasta el día de hoy, y no dejan de ser mujeres sabias, ¿sí? Y vos hoy lo mencionaba. Sí. No, yo les contaba que, bueno, hablando de experiencias, ¿no? Que en mi primer año de la residencia, justo me toca, en el primer año, ¿no? Muy fresquita, 20 cortito, 23 y pequito. Me toca asistir y no llegaba, la licenciada en obstetricia no llegaba, mucho menos el ginecólogo, quedaba la residente cruda, que vendría a ser mi caso, que era yo, y justo me tocó una chica boliviana. Y yo decía, qué hermoso, la quería convencer de que era hermoso el sillón para que ver si ella quería, y ella me decía que no me hablaba, me decía que no. Entonces, bueno, yo les contaba que nada, decidí con la enfermera, le digo, no la toquemos, dejémosla, respetemos, porque también es respetar el ritmo que ella marca. Y fue en una esquinita del parto y bueno, yo tirada, esa es la escena que recuerdo, tirada en el piso de la sala de parto, recibiendo ese bebé y haciendo cop-up de la manera que, no sé si para toda los
televidentes saben, COPAP es contacto piel a piel y realmente para nosotros es sumamente importante eso. Estabiliza muchísimo a la mamá y al bebé. Así que es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Digo, Alejandra, escuchando todos estos relatos, ¿no? Y viendo tu carrera hacia atrás, ¿qué aportes se pueden hacer para quien nos esté mirando? Por ahí hay de todo detrás de una pantalla. Puede haber muchas jóvenes que se le plantean dudas, otras no tan jóvenes que llegan los otros días. A propósito de estas disertaciones, estábamos viendo que el índice de natalidad en Argentina ha disminuido, la edad de las mamás son mayores, son más grandes cuando deciden maternar. Digo, hay otra perspectiva también, porque el relato así, parir en cuclilla, decidirlo, eso tiene que ver con un proceso natural. Sí. Debe ser como medio difícil asimilar, ¿o no? Sí, escuchando por ahí los relatos, bueno, uno va recordando sus propias vivencias también, pero bueno, por ahí primero lo que quería decir es que aparte de ser exdirectora, soy la presidenta del Colegio de Obstetras, así que trabajamos con todas las licenciadas y licenciados en obstetricia. Y al trabajar en la salud pública compartimos la misma línea de trabajo con las chicas, de hecho hemos trabajado mucho tiempo juntas, y escuchándola a Georgina, escuchando el relato de esta mamá, yo creo que hay que también, todos los profesionales nos capacitamos, que por ahí es lo que yo te decía anoche, nosotros somos profesionales de salud, los licenciados en obstetricia o parteras, los pediatras, los médicos, todos los que conformamos el equipo, enfermería, todos somos profesionales, estudiamos y nos capacitamos. ¿Qué es lo importante? Poder seguir actualizándonos, porque esto que hoy Georgina está diciendo del COPAP y todo eso, hace unos años atrás no era lo considerado lo mejor. O sea, hay un avance, una investigación, estudios que avalan hoy que esto es lo más importante. Antes, por ahí, lo más importante era un poco más invasivo porque consideraban que lo mejor era saber que el chiquito no tenía una malformación, ponerle vitamina K para que no tenga hemorragia. Y ahora es como que todo eso mucha cosa invasiva porque mucha, era lo claro. protocolizado. O Exacto. esto de, por ejemplo, tanta luz, esta luz, por ejemplo, antes en sala de parto era lo normal. Hoy tendemos a que esté en penumbra por todo lo que hablaba Georgina de la adaptación de ese recién nacido y también de generar un clima especial para esa familia que está esperando. Yo voy a encontrarme con la pausa, vamos a recibir muchos más mensajes, vamos a ir a otro testimonio que tenemos aquí en piso. Nosotros decimos siempre que, y en esto quiero irme a encontrar la pausa con una información. Sin avance se desarrolló ayer el segundo encuentro de paritaria en el sector salud. Preocupa la pasividad, esto es un mensaje de la Asociación Trabajadores del Estado, dice y denuncia desde ATE, dice la pasividad del Ministerio de Salud, entendiendo que no se ha resuelto nada de lo planteado en nuestra jornada del 3 de mayo. Esta es la información que nos llega desde la Asociación Trabajadores del Estado. Con esta información nos vamos al encuentro de la pausa. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. Amigo productor, busque a su mejor socio en la producción. Consulte a su médico veterinario para haga más rentable su negocio e incorpore su veterinario al equipo de trabajo. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel
con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andrés Pasos 250. Y vamos a seguir enriqueciendo este debate donde estamos hablando del parto respetado, y a través de los testimonios que nos dan estamos conociendo qué significa, estamos viendo como más concreto esta semana que se conmemora, se celebra en el mes de mayo, absolutamente a nivel internacional, y que parte de la promoción de derechos, de la contención de la madre, de la contención del niño por nacer, y mientras vamos contextualizando vamos ejemplificando. Por eso está Maylén Castillo. Ella Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Es licenciada en terapia ocupacional. Actualmente se encuentra finalizando una residencia interdisciplinaria en salud mental y cursando posgrado en salud mental perinatal, crianza y familia. Así es. Me interesa saber qué es eso. ¿Cuál de todos? El posgrado en salud mental perinatal, crianza y familia. Es una formación que se hace desde Buenos Aires, la estoy haciendo a partir de una asociación interdisciplinaria en salud mental, que viene a traer un poco el acompañamiento a los especialistas y profesionales que estamos convocados, digamos, a acompañar, esto de el embarazo, el puerperio, la crianza y demás. A mí me resultó bastante novedoso, o sea, yo dentro de lo que es de especialidad de salud mental estoy culminando, digamos, esa residencia. Me atravesó la maternidad en medio de la formación, y a partir de eso un poco la investigación y la inquietud personal, ¿no?, de orientar un poco mi práctica y también enriquecerme con esta información. Por eso llegué a este posgrado, ¿no? Ahora me encuentro terminando ya la residencia, y en parte de la devolución de la misma estoy en un centro de salud de acá de Paraná, trabajando codo a codo con una obstetra, haciendo consultorio interdisciplinario. Hacemos un poco el acompañamiento del embarazo y el puerperio, y yo me incluyo ahí un poco para acompañar desde la disciplina y también desde esta perspectiva de salud mental y derechos, ¿no? ¿Y qué te parece todo esto que veníamos hablando, donde estamos hablando de una nueva concepción, de una visión y una apropiación que se ha hecho en el ámbito internacional, promocionando y poniendo en visibilidad los derechos de la mamá y del niño? Vos te enfocaste en la salud mental, ¿por qué? Creo que la salud mental es una de las tantas partes de la salud integral, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en lo físico, esto del dolor, de lo que nos sucede físicamente, y a nivel de salud mental creo que hay un montón de otras cosas que recién ahora se están poniendo en palabras y en debates, y también escuchando a esa mujer y a esa persona gestante qué es lo que le pasa, digamos, ¿no? ¿Qué te cuentan cuando vos empezás a tener esas charlas? Así, si pudieras hacer el común denominador. Se atraviesa mucho la ansiedad, angustias también, porque, se reviven o procesos traumáticos de algún embarazo. Escuchaba el testimonio de Viviana, ¿no? A veces esos traumas que quedan de un embarazo, una pérdida, se reactualizan. También hay miedos y ansiedades por lo que me contaron que va a suceder, sobre todo en madres primerizas
un poco a mí me pasó eso, digamos, ¿no? Encontrarme con mi propia experiencia, que no era la misma que, no sé, la de mi mamá, la de mis amigas, la de mi entorno. Y bueno, es como desconstruir algo de lo que hemos escuchado y nos recibimos como formación, información en realidad, en los cursos de preparto, que a veces, obviamente, se tiene que bajar la información para todo más o menos igual, pero en el consultorio, por lo menos en la práctica que estamos haciendo ahora, es bastante más personalizada, decir, bueno, esta es la información, ¿qué te pasa a vos? ¿Con qué te encontrás? ¿No? En el plan del parto, ¿cómo te imaginás ese momento? ¿No? Es como una bajada un poquito más singular, ¿no? Cuidando un poco la salud mental en general, ¿no? Y a su vez detectando ciertos indicadores que pueden ser para derivación o para interconsulta con otros profesionales que así lo requiera, digamos, la situación. Y voy nuevamente a la estructura de salud que tiene limitaciones y que tiene grandes equipos de profesionales, por ejemplo, que se pueden hacer presentes en un centro de salud. Digo, a la hora de la planificación, ¿juega a favor o juega en contra esto de la ansiedad en el manejo de la información? Otrora nos comprábamos todo el stock de revistas que aparecían para la futura mamá. Ahora tenemos internet. ¿Qué pasa? ¿Cómo juega eso? A ver, la ansiedad, me parece, si ella está de acuerdo, que se la baja con la información, con una información clara. ¿Por qué? Porque al momento de la consulta, si se encuentra con un profesional que le puede brindar, por lo general, te diría, me animaría a decir que un 70, un 80% de la mujer en los primeros 3 meses tiene miedo a el aborto espontáneo, la atraviesa la duda de tener un hijo con algún tipo de discapacidad. Esos son todos los miedos que va transitando durante el transcurso del embarazo, ¿sí? Lo que le va generando ansiedad, ¿sí? Si ella concurre a un consultorio donde es abordada por una obstétrica, por una psicóloga, por algún acompañante terapéutico que le va brindando todo esto, la ansiedad, al bajarla, ella puede transitar este embarazo de una forma mucho más agradable y no llegar con todos los miedos. Y otra cosa, no nos olvidemos que hubo un caso muy famoso de una depresión postparto en la Argentina, de tejerina, en la cual ella termina matando a su hijo, y era una depresión postparto. ¿Sí? Por eso es fundamental el trabajo de ellos en este tema. Alejandra, ¿cómo lo ves? El exceso de información, la salud mental de todo el entorno, de todo el entorno y de todos los actores, me parece, cuando hablamos de esto del parto respetado, tiene mucho que ver. No, el abordaje en lo que tiene que ver con salud mental es fundamental. Lo que sí me parece el exceso de información no chequeada, digamos, por ahí esto yo le digo al doctor Google, que todos acceden y donde si vos buscas un síntoma vas a encontrar desde que no es nada hasta que es catastrófico, y eso entra a jugar en los miedos sí. Y también la colaboración de los que están alrededor, que siempre cuentan alguna historia pesimista, ¿no? En vez de ponerse en el lugar de contener y saber de que en uno mismo no es lo mismo un embarazo que otro, un nacimiento que otro. Las experiencias son personalísimas, pero sí el abordaje interdisciplinario debe ser así, todo el embarazo, el nacimiento y el postparto. Exacto. Y digo, cuando yo hablaba de la violencia en todos los actores, porque bueno, ya vamos a ver si recuperamos la comunicación telefónica, recién nos contaban de un primer parto con un entorno de palabras muy duras, de escenarios como muy dramáticos. Digo, eso también tiene que ver a la hora de conformar un buen equipo. Por supuesto, sí, sí. O sea, creo yo que el trato respetuoso, o sea, a mí mi pregunta es por qué tenemos que hablar de parto respetado, ¿no? Del respeto, cuando eso tendría que venir de la práctica y del ser humano. O sea, si hablamos de respeto, porque hay violencia, digamos, ¿no? O sea, de uno, de dos, de tres, de todo el equipo. ¿Qué pasa cuando sucede esas violencias en las huellas traumáticas que quedan en la vivencia personal, ¿no?
tanto de esa persona gestante como de ese niño o niña recién nacido, digamos, ¿no? No, por supuesto. Por eso creo que la prevención es lo fundamental en estas políticas y en estas prácticas. Y el hablar, siempre para eso tenemos la aptitud del ser humano, el lenguaje, la formación moral, espiritual y ética, de poder encontrar las palabras justas. Podemos estar diciendo cosas verdades muy densas, muy espesas, muy agudas, pero siempre hay un espacio de amorosidad y de empatía que creo que nos tenemos que resguardar, ¿no? Digo, y vuelvo al Zoom, vuelvo a Buenos Aires, allí está con su historia de vida Viviana. Bueno, también vos tenés un poco de esa trayectoria en comunicación, sos licenciada en comunicación. El aporte que harías para decir cómo la mujer hoy se tiene que prender o tiene que defender esto del parto respetado. A ver, me parece que no me está escuchando. No sé si me está escuchando. Capaz que se muteó. Bueno, ya me van a decir. Digo, el tema de la comunicación y el tema de la formación. Dos cosas que hoy son importantes al momento de que las jóvenes vayan a un encuentro de dar a luz. Salud mental. Vos decías el tema de la salud mental. El pauperio, o ¿cómo se dice? Puerperio. Es un periodo de riesgo. Vos mencionaste un titular, o sea, dijiste el apellido y se me apareció el titular de características muy dramáticas, ¿no? Digo, ¿cómo se aborda eso? Con acompañamiento, con formación. Con charlas. Creo que dentro de la psicología queda como alguna deuda a saldar, digamos, en la formación en psicología perinatal, por ejemplo, porque bueno, se transita por un estado distinto. Hay una autora que habla de la transparencia psíquica, que se dan en un determinado momento del puerperio, donde uno puede tener acceso, digamos, a su conciencia de una manera distinta, ¿no? Entonces, una posibilidad provechosa también para trabajar en un espacio singular. Y ¿cuánto tiempo después lo recomendable para seguir charlando terapéuticamente? A ver, uno cuando lo necesita uno es quien decide. Decide, totalmente. Si hay un equipo acompañando, una obstetra, una médica, que detecta alguna situación que puede ser de depresión o indicadores para hacer una consulta, está bueno que se puedan derivar, ¿no? No esperar. Lo que, bueno, ustedes pueden aportar un poco más quizás, pero bueno, dentro de lo esperable, en los 20 días hay ciertos movimientos psíquicos que se producen que atraviesan están a la maternidad, estudiados, claro, y que necesitan también de un profesional acompañante. Exactamente. Viviana recuperó su micrófono. Viviana, ¿me estás escuchando? A ver, ahí no te estoy escuchando. Pero se escucha perfecto a todas. Ahí está. Ahí está. Estaba bajo el micrófono, me decían recién, pero estoy. Exactamente. Bueno, lo que quería era tu aporte final. Lo tuyo es la comunicación. Digo, ese mensaje para quien está transitando un embarazo, quizás está en los primeros meses, quizás se esté enterando. ¿Qué herramienta facilita esto del parto respetado? Yo pienso en un valor común, que recién lo mencionaba Maylén con mucha claridad, ¿no? Esto del respeto, me parece que, y lo mencionamos todas de diferentes maneras, creo que es un valor común que hay que buscar. A veces andamos mirando menudencias o pensando, las diferencias entre los que trabajamos. Yo personalmente también trabajo en un servicio que acompaña embarazadas y me parece que lo importante es trabajar sobre ese valor compartido, tanto como mencionaban hoy del respeto a la decisión, como la información clara, que es parte del respeto también, porque cuando uno está dando información certera, clara, es respeto. Cuando uno está tratando bien al otro, es respeto. En mi propia experiencia, lo que quizás a mí me faltó fue decir, no me están respetando en una situación humana, en una forma de atención, bueno, tengo que correrme.
Y eso tiene que ser también lo mismo que ofrecemos quienes trabajamos en salud desde los diferentes lugares, ¿no? Las doctoras que hablaron, la especialista en salud, mi caso que trabajo en un servicio, parece que el valor compartido es el respeto y mi palabra por ahí a las personas que están transitando un embarazo es pedir, esperar ese respeto, esperar esa información y sentirse realmente en el buen trato, ¿no? Creo que es algo que nos une en este tema del parto, como también de tantas situaciones de vida, ¿no? Que si está primando ese buen trato, creo que hasta incluso podemos tener un montón de diferencias en las formas de abordar esto y sin embargo podemos estar en acuerdo en la relación. Nosotros, por ejemplo, en el servicio que acompañamos siempre estamos trabajando la relación, en el trato, que es la base para todas las relaciones humanas, ¿no? Me parece que ese es el valor compartido por el cual tenemos que pedirlo y ofrecerlo. Pedirlo y ofrecerlo. Yo te agradezco, Viviana Enderman Zapata, estás en la provincia de Buenos Aires, madre de 4 hijas, un testimonio muy valioso desde la comunicación y desde la historia de vida. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes y estoy aprendiendo, me quedo porque estoy aprendiendo. Sí, quédate. Bueno, y ahí hablaba del valor, ¿no? Del valor del respeto del que ella se prendía. Y yo me quedé hoy cuando ella hablaba, cuando le pregunté la salud mental, posparto, que es todo un tema. Y es también, ¿no? Es todo un momento de definir el acompañamiento con las herramientas que hay a veces. Sí. Yo haría hincapié en todo el proceso del embarazo, digamos, no es solo el puerperio por ahí es un detonante más, digamos, pero poder acompañar a las mujeres y a las familias durante todo el proceso, porque en todo el proceso hay cambios hormonales, hay en juego las emociones, las vivencias, las estructuras, entonces me parece que en todo momento tiene que haber una atención que lleve a la contención de esa mujer y de las familias. Y digo, vos transitaste la experiencia de haber sido directora en una localidad chiquita como Seguí. Digo, el proceso de las mamás, llegan con este bagaje informativo de las que están hablando, no llegan, se pueden abrir fácilmente, no. Y creo que también el espacio tiene que ver con el profesional, digamos, con el tiempo y la perspectiva de cada profesional. Obviamente que si uno le dedica tiempo y escucha, va a tener una recepción. O sea, si nos tomamos el tiempo de preguntar cómo está transitando, o qué miedos tiene, o qué le preocupa, va a haber una respuesta. Ir a uno a ese encuentro. Y uno tiene que, en esto, como decía hoy, también la decisión de maternar o no, digamos, hoy tenemos que preguntar, antes no se preguntaba. Tenemos que preguntar. Y esto tiene que ser como natural, sin esa adrenalina que nos daba antes, ¿no? Correcto. A ver, la paciente cuando llega por primera vez a la consulta, aparte de esto que decíamos, de llamarla por su nombre, ¿sí? Lo primero que debemos dejar en claro es que el consultorio lleva adelante 2 opciones, o continuar con el embarazo o el derecho a la interrupción. No podemos nosotros encasillarla a ella que sobre que se sienta, la vamos a dar por sabido, por entendido de que ella quiere esa maternidad. Entonces, desde nuestro lugar, con esta amorosidad de la que hablamos, con este respeto, debemos plantear las 2 opciones para que ella no se sienta en ningún momento violentada. Ofrecerle la continuidad de esta gestación con el acompañamiento que se le debe dar, o la interrupción de este embarazo con el mismo acompañamiento, el mismo respeto y dentro de los marcos legales. Ella, ¿sí?, como paciente en ese momento, es la que tiene el poder de decisión. Lo mismo que yo decía hoy, el marco legal del parto respetado, humanizado, está la ley de salud sexual y reproductiva, está la ley de interrupción de embarazo. Entonces, ella es la que debe decidir en ese momento cuál es el camino a tomar, no nosotros. No, por supuesto. Nosotros brindamos la información. La información y la orientación y la infraestructura pública, que no es menor, porque hay los bolsones de pobreza, no es necesario avanzar mucho
inventar la pólvora para decir que son muchos, hay mamás que llegan con lo mínimo indispensable, y bueno, y en ese bagaje mínimo indispensable no estamos hablando de cosas, sino también de información especializada, de una decisión respetuosa. Digo, y me gustaría escuchar tu concepto, ¿no? Para las jóvenes mamás que se asoman a un parto, en esto de la herramienta del parto respetado y de los miedos, ¿qué le dirías? Yo le diría que primero es importante acudir a alguien con quien uno tenga confianza, ¿no? Que puede ser un profesional, puede ser familiar, alguien cercano, ¿no? Y que exija de alguna manera la información clara, que sea escuchada y también que esos miedos de alguna manera se alojen en alguien más, ¿no? Me parece que cuando uno comparte esto con otras, algo se puede construir sanamente, saludablemente. Después queda en uno qué hace con ese miedo personal, ¿no? Cómo lo trabaja y demás, haciendo una lectura, si llega, por ejemplo, a un centro de salud, bueno, ¿qué hace ese profesional? En nuestro caso, ¿qué hacemos con esa persona para que eso lo pueda transcurrir de la mejor manera posible, ¿no? Y que esos miedos puedan, de alguna manera, hasta ubicarlos, ponerle nombre, de dónde viene, qué es lo que necesita, siempre de la manera más amorosa posible, ¿no? Exactamente. Vamos a una recomendación. No quiero terminar el programa de hoy sin recordarle que siempre la información precisa de la palabra de los profesionales. El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos te recomienda: no ingieras medicamentos si no están recetados por un médico y suministrados en una farmacia. Es el consejo del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Yo les agradezco haber dado este análisis en primera persona, esto de posibilitar ser orientación, ser información, evocar de dónde venimos. Venimos de una cultura donde antes, yo creo que, no sé si ubicarlo en los 90 o un poquito corrido, el tema de la práctica de la cesárea era como un parto a la carta. También hay que recordar de dónde venimos, ¿no? Una cosa totalmente violenta, o sea, plantear el embarazo como una enfermedad a término y a término, ¿no? Creo que era algo así. Sí, o sea, está en esta medicalización que se normalizó, atravesó, que todo era patológico, digamos. Exactamente. Pero bueno, también por ahí, para cerrar y decirte que a nivel público, que es lo que más conocemos nosotros, hoy en el Hospital San Roque hay un montón de profesionales que brindan atención, permitiendo que nazcan en la posición que quieran. Hay banquitos, hay pelotas, hay telas. Ay, qué lindo. Entonces, las chicas de Instagram, las residentes de obstetricia, en el Instagram dan el curso de preparación para padres. A través del Instagram tienen también ellas, así que claro, las hay pacientes mucha pueden seguirlo. mucha oferta de una buena calidad de atención en los efectores públicos de salud. Me parece que eso es fundamental. Qué lindo. Porque son años de venir Instagram, trabajando. hoy el manejo de la información pasa por las redes sociales, tener el Instagram, es decirle a la futura mamá, bueno, seguiré, acá tenés instrucciones, me parece fantástico, ¿no? Mamá, ¿de cuántos sos? Una sola niña, tiene 1 año y 8 meses, sí. Por ahora, ella sola. Por ahora. Bueno, yo les agradezco haber acompañado con este nivel profesional, con este análisis crítico que me parece fundamental para analizar temas como el embarazo respetado. Fue evocado a nivel mundial en la semana que comenzó el día 13 de mayo. Nosotros queríamos traerlo porque siempre son temas sobre los que se vuelve recurrentemente. Y es bueno recordar y evocar los derechos promocionados. Y es bueno esto, ¿no? Entender el alcance de lo que significan palabras tan comunes como contención, como respeto, como violencias, ¿no? Y cada uno en su rol. Yo les agradezco porque ustedes han estado ahí
una vez más, mirando el debate, nos estamos despidiendo, agradeciéndoles por supuesto su compañía y diciéndoles que ya mismo, en un ratito nada más, llegan las noticias a Canal 11. No se lo pierdan. Nos vemos el miércoles. Ahí estamos. Hola, Claudia. Tenemos pase, ¿cómo andamos? Tenemos pase en el día de hoy. Qué lindo. Bueno, veo por nuestras cámaras del 11 TV, está bastante nublado. Uy, sí, ya habíamos pronosticado, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional lo había anunciado y lo logró, ¿no? Una vez dio con el punto de que íbamos a tener llovizna en la mañana y así fue. Así que ahora vamos a abrir ventana y ver cómo estará en los próximos días. ¿Cómo va a estar el próximo día? Por lo pronto hay frío. Sí. Eso, que el otoño se ha hecho frío, se ha hecho frío. Y el fin de semana más frío todavía, prepárense. Y el fin de semana más frío, así que bueno, la agenda de Netflix, tortas fritas y el locro también, el 25. Ay, el locro también, Va a estar en el Día de la Patria, 25 de mayo. El sol del 25 no va a estar, pero bueno, como aquella jornada llovía y los congresales distribuían cintas celestes y blancas. Exactamente, Claudia. Gracias y llegan las noticias. Te dejo el aire entonces. Muchísimas gracias. Así pasaba el debate, una nueva jornada, parto respetado, teniendo en cuenta el marco de su semana, que fue la semana pasada, esta Semana Mundial del Parto Respetado, y arrancan las noticias a la tarde. Algo estaba mencionando, Claudia, el cielo cubierto, pero queremos conocer cómo está el tiempo